la comunidad. Y ahí eso me parece interesante recuperarlo, ¿no? Porque en esa lógica autogestiva, creo que fue, si no recuerdo mal, Silvina me parece que dijo, bueno, hay también una mirada antiestatal, ¿no? Decía por un momento, creo que fue Silvina, si no recuerdo mal, que lo expresó así al pasar cuando hablaba, ¿fuiste vos, Silvina? Claro, ¿no? Como una resistencia, ¿no? Como los sujetos o los actores también se resisten a que el Estado quizás intervenga porque regula, ¿no? El Estado ahí regula, pone condiciones, fiscaliza, tramita, burocratiza algunas experiencias, y ahí podemos ver también la relación entre determinados sujetos comunitarios y, digamos, los actores. Todos estamos pensando en potencialidades, en problemas educativos, ¿no? Que también dan lugar a pensar desde el punto de vista de la educación. Es como un espacio librado a la administración de la comunidad y en ese sentido está desinstitucionalizado, ¿no? En algún punto. Aunque haya proyectos de extensión, etcétera. Pero también me parece que son formas interesantes de resignificación del espacio. Quizás no regidas por esas lógicas, ¿no? De los estados capitalistas, ¿no? Y hay un espacio que, bueno, no se sabe muy bien quién es el dueño. Es interesante esto, ¿no? Sí, bueno, ¿quién es el dueño de ese espacio? ¿No? ¿Quién es el propietario? Y algo que a mí, que yo rescaté, quiero comentarles algunas cosas más, y no sé si me da el tiempo, Benja, Sonia, pero cosas que quiero compartirles. No sé si habrán notado que muchos vecinos sí avanzaron sobre las tierras fiscales. E hicieron saqué una foto de un jardín de un vecino con una entrada de garage. Bueno, que la verdad es que extendió su propiedad en por lo menos 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, cómo hay distintas intervenciones de ese espacio, donde hay vecinos que respetan ese lugar como un lugar comunitario, hay asociaciones como el Fogolar que avanza sobre el espacio, pero para crear un lugar, por ejemplo, donde estaban los cactus. Hay otros que directamente se rigen por el criterio de la propiedad privada y, bueno, se apropian de ese lugar y no sé si tendrán algún tipo de situación, digamos, con el fisco, ¿no? Porque digo, bueno, esto está en manos de la nación, todo ese recorrido que hicimos, no del municipio. Pero bueno, también ahí la superposición entre los distintos distritos, quién es el que regula, bueno. Y a mí ese diálogo entre el espacio público y el espacio privado es interesante. Yo miraba las ventanas, ¿no? Las ventanas que dan a la vía de las casas, ¿no? Cómo ahí dialogan el espacio de lo íntimo, de lo privado, etcétera, con el espacio de circulación pública, comunitaria, etcétera. Una cosa que se lo compartía a María, me parece, cuando veníamos caminando y charlando, es qué nos pasa a nosotros también con la orientación. Yo no podía identificar las calles. Porque y eso lo planteaba Maxi al principio, ¿no? Desde la percepción de la vivencia, cómo estamos nuestra experiencia en la ciudad está fuertemente marcada por la trama urbana, que es una cuadrícula. Y eso tiene que ver con una cuestión histórica también, ¿no? De cómo organizamos las ciudades, ¿no? La cuadrícula de las calles, una va para un lado, la otra va para el otro, y esa es nuestra referencia de orientación. Cuando la atravesamos perpendicularmente o a través de ese corredor, yo por un momento no sabía si estaba en Garay, en Brown, ¿no? Y se pierde esa orientación, ¿no? Del espacio urbano, que la incorporamos, que la hacemos carne, ¿no? Y que orienta nuestros recorridos. Es decir, es otra experiencia del espacio, invita a otra experiencia del espacio. Y después, como nosotros venimos de historia, me parece interesante destacar también cómo hay capas temporales, porque ese era el lugar en donde circulaba el tren. En algún momento ese tren circuló por ahí, con determinadas funciones, transporte de carga, transporte de pasajeros, lo que fuera. Y yo recuerdo que en los 90 hay una frase famosa que es ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Habla también de la historia de la desarticulación del sistema ferroviario argentino, la desarticulación de la trama, ¿no? Ferroviaria en la Argentina, y de cómo ese espacio queda ahí ocioso, librado, digamos, a nuevas apropiaciones, ¿no? En su momento era, digamos, bueno, ustedes saben cuál era el rol y la función que tenían los trenes en la Argentina, ¿no? Y de hecho, posteriormente las calles siguieron cortadas hasta que se abrieron hace pocos años, por otras razones, por cuestiones de seguridad, fundamentalmente, porque eso era una cueva de lobos, digamos, ¿no? Había sido abandonado por el Estado
pero las calles habían quedado cerradas por el circuito, digamos, que hacía el tren, y creo que fue un proyecto de Pulti la apertura de las calles, ¿no? Para la circulación de autos, pero bueno, ¿qué es lo que se prioriza, ¿no? ¿Qué es lo que se privilegia? La circulación, la seguridad, la limpieza, ¿no? Y ahí me parece que aparecen también cuestiones interesantes para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se privilegia en el espacio? El movimiento, la preservación del espacio, el cuidado, la seguridad, la higiene, el ambiente, bueno. Y muy interesante lo que hablábamos también con María, digamos, a la vuelta, del diálogo entre diferentes objetos urbanos, porque uno puede ver esas capas del tiempo en un cartel, en la cartelería del tren que sigue estando ahí, o digamos en los pasacalles, digamos, todos esos objetos vinculados a ese pasado ferroviario, y los murales, ¿no? Que son una intervención artística, y por el otro lado la huerta, ¿no? Y cómo dialogan entre sí distintas apropiaciones del espacio, significaciones del espacio, objetos urbanos distintos que están dialogando, ¿no? Y sujetos, ¿no? Porque efectivamente tuvimos la oportunidad de ver gente que habita en ese lugar, que duerme allí, que come allí, ¿no? Había hasta un pozo donde evidentemente habían cocinado algo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que la experiencia de extrañamiento, ¿no? De poder mirar esas cosas, yo vivo a 2 cuadras de la vía y no lo había hecho hasta esta oportunidad, ¿no? Hasta esta ocasión no había tenido la oportunidad, mejor dicho, de poder hacer ese ejercicio y advertir múltiples dimensiones que están ahí condensadas en un recorrido urbano. Disculpen que me extendí un poco en la reflexión, pero como no lo había podido hacer la otra vez, quería compartírsela ahora las anotaciones que había tomado. Sí, porque también a ese respecto les explicamos un poco que nos vamos como distribuyendo los temas y Eduardo fue el que llevó más adelante la propuesta, si bien todos intervenimos después en el armado del trabajo práctico que les entregamos, siempre uno, digamos, la secuencia 1 la llevó más Benjamín, digamos, todos los prácticos, y la 2 la llevó Eduardo, así que como no tuvimos la clase del práctico, bueno, desde el lugar de Eduardo también para hacer esa reposición que de por sí muy interesante. Gracias, Edu. Le damos un poquito el lugar brevemente a Ariadna, y así ya empezamos con la otra secuencia, y antes de empezar la secuencia explico qué pasa con quienes no pudieron ir. Ay, Laura también tenés. Ariadna y Laura. Sí, las escuchamos. Hola, ¿cómo andan? A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el hecho de cómo se constituyen los espacios de aprendizaje, porque ahí en las vías funciona un taller de huerta, o sea, se enseña huerta. Nosotros todos buscamos las semillitas y hay un trabajo de extensión de la Facultad de Agrarias que tiene que ver con el hecho del manejo de los agroquímicos y de los fungicidas, y por ahí en la lista de semillas hay una planta que es una flor, y uno dice, bueno, ¿para qué? Nos regalaron una semilla de una flor. En realidad todo tiene un sentido y esas cosas se aprenden ahí en ese lugar. O sea, es súper importante, porque podemos ir solo a buscar las semillas o podemos quedarnos a aprender. Generalmente se ponen en las cabeceras las plantas con flor para atraer todos esos insectos que se podrían llegar a comer las plantaciones. Entonces es como súper interesante, o el hecho de cómo armar una cocina rocket o una salamandra rocket. Yo vivo en Las Dalias y acá es súper común. La leña es cara, los tubos son caros y la mayoría de las casas tienen una. Y que se les pueda enseñar a la gente a fabricarlas es algo indispensable. Creo que también hay un proyecto de extensión con la Facultad de Arquitectura. Así que nada, las vías como lugar para aprender, para ir a aprender también. Breve. O sea, plantamos las caléndulas en la punta de la huerta. Bueno, Laura, y así ya
seguimos. Hola, ¿cómo están? Yo lamentablemente no pude ir hasta último momento ahí con ganas de coordinar todo, pero vivo muy lejos, estaba con mis 2 nenas, bueno, no podía. Estamos construyendo la escuela de mis hijas, que caminantes también ayudan, es en San Patricio, es la Escuelita del Mar, se está haciendo en una construcción natural también. Y bueno, este lunes se mudan por primera vez a ese espacio, que no está terminado, pero ya se puso el techo, así que una alegría así muy grande. Benja en Taca por primera vez, yo me acuerdo que le escribía que desde 2013 estaba en el proyecto de la Escuelita del Mar, que mi hija más grande tenía 1 año y medio en ese momento, así que era como un sueño y ahora se está cada vez volviendo más realidad. Pero bueno, hay un trabajo colectivo. Y yo desde cuando me vine a vivir de Gesell, en realidad me fui a estudiar a Buenos Aires, después me vine el 2001, el 2006 viví ahí, siempre cerquita de la vía, a media cuadra por 3 años, después a 4 cuadras, pero siempre mi recorrido hasta la facultad era por la vía. Y realmente ahora cambió un montón, porque se conviven con otras voces. Antes era como la voz de lo abandonado. Y ahora con todo esto de lo artístico, las ferias que también se hacen, es como que habitan muchas voces. Y eso me parece súper rico también, de poder compartirlo y de poder caminarlo y de sentir, ¿no? Esos carteles, las vías de por sí, ya está ese recorrido que es como que conviven también muchas épocas y muchos sentidos. Me parece que es la resignificación de la que hablaba Eduardo, en todo su esplendor. Bueno, y después que me cuenten, a mí se me ocurrió Verdemundo, se me ocurrieron un montón de cosas para trabajar, ¿no? Como playa pública, el Faro de la Memoria, que vivo cerquita, y también es un lugar que de unos años a esta parte se trabajó mucho para poder recuperar ese espacio, y también se trabajan con un montón de talleres y articulación con un montón de instituciones de la ciudad educativas. Así que hay mucho para hacer, pero bueno, que nos guíen a ver qué hacemos, los que no pudimos ir. Bien, gracias Laura. Benja, no sé si querés comentar sobre la salida o yo ya cuento un poco cómo... Mi comentario enganchaba con lo que teníamos que trabajar, así que cuando vos quieras. Bien, entonces, bueno, la situación sería la siguiente. Para quienes no pudieron ir el sábado, nuestra propuesta era buscar dentro de nuestra ciudad algún espacio, o sea, el que encontramos fue porque además también reunía todas las condiciones que ustedes dijeron, las contradicciones, la historia, ¿no? Las transformaciones, está además cerca de la facultad, o sea, también buscar un lugar para hacer, ¿no? Una salida en algo que para nosotros es cotidiano, es nuestro pato conejo, o sea, que los llevamos todo el tiempo, ¿no? O sea, esto que dijo Eduardo, extrañarnos hasta de lo más cercano, ¿no? Hasta extrañarnos y extrañarnos nosotros de vernos, de esto que era cotidiano para nosotros, ¿no? Entonces, esto que nos ocurrió, tanto en ese espacio tan cercano a la facultad, como lo que nos ocurrió también personalmente por la situación de la pandemia, puede ser una actitud, digamos, es la actitud sensible, ¿no? de un educador. Entonces, por lo tanto, quienes no pudieron ir, Laura, tomen un espacio público, ¿no? Cualquiera sea, porque la idea era poder pensar espacios en una ciudad, teniendo un poco en cuenta lo que trabajamos con Kern, no necesariamente, si alguien quiere encontrar un espacio opuesto, que sea la ciudad, digamos, patriarcal, también lo podría analizar oponiéndose, ¿no es cierto? O quizás quiera mostrar que está de acuerdo, pero no sería nuestro enfoque, sino poder pensar esto como pequeños recorridos, por pequeños que fueran, que nos permitan ver alternativas, ¿no? Alternativas de lo comunitario, alternativas también de diálogos, de tensiones con lo que está instalado. O sea, la playa Verdemundo podría ser una opción, sí, ¿no? Que es la recreación de una playa pública, sí, y el Faro también. Una plaza pública, o sea, una plaza, quiero decir, una playa, sí. Un espacio de una playa pública, ¿no? Algún recorrido incluso de algunas calles, no es necesario que te tengas que ir hasta ese lugar. Lo único que el croquis lo armarás vos a mano, ¿no es cierto? Y tratar un poco de bueno, quizás si viste las fotos y escuchaste algún videíto que hayamos subido hacia las redes, y bueno, y después de hacer esa conexión tuya con la lectura que realizamos. Bueno, esto es la idea. Con un poco lo que explicamos, ¿no? Pensando que el recorrido del seminario parte de nosotros, ¿no? De ese contacto físico nuestro, digamos, a situaciones que tienen que ver con problemas
planetarios, ¿no es cierto?, de nosotros al planeta, a la ciudad, a la escuela, pero bueno, desde nosotros y las relaciones que podamos establecer. Así que bueno, vamos a cerrar acá la unidad, la secuencia 2, que es medio cortita, nos queda, el cuatrimestre se nos hace súper corto. Bueno, ya dije, para los que entraron más tarde, tuvimos muchísimos parciales, son como 50. Así que bueno, voy leyéndolos, voy haciendo los comentarios de cada uno, leyéndolos no, observándolos y escuchándolas. Y vamos a comenzar entonces este mes, que ya nos queda apenas un mes y un poquito más, con la secuencia 3 y la secuencia 4, porque prácticamente van a quedar unificadas. Así que en la clase de hoy, y gracias por la revalorización de la salida, vamos a trabajar entonces ya con el inicio de los proyectos. Bueno, para terminar la de la salida, ya quedó claro, creo que ese práctico lo suben, ¿no? Y la gente que no fue y que va a hacer su nuevo recorrido, bueno, eso queda abierto, en eso ya sabemos que los tiempos los vamos acomodando, lo que importa es que al final del cuatrimestre todo el mundo tenga cumplidas las obligaciones, y empezamos entonces con la secuencia 3. La idea hoy, que va a ser hoy la secuencia 3, es buscar lo que le llamé, o le llamamos saltar en red, buscar otros proyectos, ¿no? Y reconocerlos, para después pensar los nuestros, que sí son los que va a haber que construir. Así que bueno, hoy los que van a llevar la clase adelante, ya luego de la intervención de Eduardo, es Benjamín y Cintia. Así que adelante, Benja. Bueno, gracias, So. Para arrancar con la secuencia 3, quería cerrar diciendo, me quedé pensando un poco en lo de Eduardo también respecto al diálogo entre el espacio público y el espacio privado, y me quedaba pensando también en el diálogo, venimos reflexionando acá sobre romper la dicotomía sociedad-naturaleza, y también este espacio que caminamos y que vivenciamos empezó a hacer ese trabajo. Entonces, pienso que a veces cuando vemos que el pasto está alto, que esto tiene que ver también con un dejar ser, digamos, ¿no? A la naturaleza en convivencia con nosotros que somos naturaleza, ¿no? Entonces, había un caminito de hormigas, había escarabajos cruzando tranquilos por las vías. Entonces, nada, y había olor a yuyo, principalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con la experiencia, con lo vivencial, y también tiene que ver con ese pastizal, digamos, pampeano, que es el bioma característico de este espacio, que cuando la sociedad se va un poquito para atrás, quiere volver, ¿no? Y eso es importante que también lo pensemos, ¿no? Ahí también hay otro diálogo y otra conexión. Y lo último, y acá ya conectamos, estamos yendo a buscar el proyecto educativo. Eso es un poco el desafío. Ahora vamos a ver otros proyectos. Y me quedé pensando también que que en la salida, ustedes salieron como una salida educativa de la escuela, ¿no? Salieron a buscar con ojos de niño, de niña, de adolescente, y eso también hizo difícil la gestión de la salida. Yo me reía un poco de esto con ustedes, y tiene que ver con eso, ¿no? Con el extrañamiento y con vivenciar desde otro lugar. Entonces, bueno, parte de la tarea de buscar el proyecto educativo y de construirlo también tiene que ver con pensar con ese extrañamiento que ustedes tuvieron, de volver un poco a ser niños, a empezar a pensar, bueno, ¿qué problemas se presentan para esos estudiantes o para esos adolescentes, niños, que pueden estar en la escuela o pueden estar fuera de la escuela, ¿no? También pensemos que esos son los territorios a los que vamos a ir. Bien, bueno, eso, dos cositas. Vamos a presentar acá. Bueno, no sé si están viendo ahí, yo como que los dejo de ver. Ahí está. Bueno, Sí, vemos bien. Perfecto. No sé si, a ver. Poné compartir, así se sale la secuencia al costado. Ahí, iniciar presentación. Bueno. Como decía Sonia, esta secuencia 3 se llama Saltar en Red, recolección de propuestas de proyectos educativos.
es el título que tiene, y tiene que ver con esto, con explorar y reconocer otros proyectos educativos. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? La primera expresión, recolectar, es un poco la tarea, ¿no? Acá. Bueno, primer punto de este itinerario tiene que ver con esto, con buscar el problema educativo, ¿no? Y acá la idea es encontrar, esto lo denominó Sonia en la primera parte del año, hicimos trabajando sobre esta idea, el conflicto generador, digamos. Ese conflicto que es como la punta de un ovillo en el cual vamos a empezar a encontrar y a formular y a trabajar y a resignificar, ¿no? Entonces, acá, para que ustedes registren en sus cuadernos, en lo que tienen ahí delante, bueno, anotar alguna situación que ustedes desearían modificar en relación con la educación. Esto es como un conflicto generador. Puede dar lugar o no al proyecto final, pero es un ejercicio que es interesante. Y ahí planteamos 2 espacios para escribir o para empezar a pensar. Como dije antes, la escuela como un refugio urbano y la ciudad como un territorio educativo, ¿sí? Entonces, no sé si les parece, tómense un segundito, un minuto, algo, para empezar a pensar algo, ¿sí? Esta es un poco solo la idea del conflicto generador. No sé si vos querés agregar algo sobre esta idea que es tuya y que desde luego está bueno que amplíes. Vieron que en los prácticos nosotros hemos trabajado fundamentalmente con las preguntas, ¿no es cierto? Y con las preguntas y con, digamos, con esto que nos incomoda, ¿no? Siempre hay algo que digamos, que nos parece o disonante, ¿no? O que, por ejemplo, ¿no? Recién decía, bueno, a mí no me gusta, ¿no? El olor, o el yuyo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Se presentó para alguien, para Paulina, eso que a ella le produjo, pero para otra fue otra cosa, ¿no? Entonces, es interesante esto, decir, bueno, ¿cuáles son esas situaciones que a mí me problematizan en la escuela, en la ciudad? No, ahora ya pensándonos, yo creo que sí, empieza el momento en donde ustedes van a tener que decir desde dónde van a ir a plantear el proyecto que va a dar fin al seminario. Entonces, bueno, quizás como dice Benja, no es hoy que tengan que tenerlo cerrado, pero ya podemos empezar a hacer como una lista de decir, bueno, desde donde yo estoy como docente o como estudiante de licenciatura en Ciencias de la Educación, vamos a ver, ustedes pueden tomar el lugar que tienen en sus trabajos o el lugar de estudiantes solamente de Ciencias de la Educación, el lugar de mujeres, el lugar, digamos, identitario con el que ustedes se van a plantar para pensar el proyecto, que es un proyecto educativo, ¿no? Entonces, si quiero trabajar en una sociedad de fomento, o quiero plantear mi proyecto ahí, o qué sé yo, de repente me quiero sumar a los artistas urbanos y voy a querer pensar un proyecto, o qué sé yo, si no sé si voy a, bueno, cada uno se puede pensar desde ese lugar, y lo que tendríamos por ahí como 2 espacios de referencia van a ser la escuela y la ciudad. Acá es importante, insisto con esto, nosotros dimos muchas pistas de esto. Eduardo recién lo decía sobre el extrañamiento, Sonia lo decía sobre la sensibilidad. Bueno, tenemos que ir por ahí para mirar, digamos, la realidad cotidiana capaz con otros ojos, como disparador. Esto que dice Sonia de, bueno, la disonancia, el ruido que nos generan las situaciones que enfrentamos o que a veces son situaciones naturales. Entonces, como que las tomamos, digo, como naturales y quizá también podemos ahí encontrar la punta del ovillo desde la cual tirar, ¿no? O empezar a ovillar. Bueno, ¿cuáles son estos ingredientes? Acá llamamos ingredientes del proyecto educativo, después vamos a hablar también de pasos del proyecto educativo. Bueno, nosotros en el seminario de proyectos educativos vamos a construir un proyecto de intervención. O sea, es un proyecto que se va a preparar para realizar una acción. Bien, la propuesta es, como estamos en un seminario que es de diseño de proyectos educativos, nosotros vamos a diseñar una propuesta, pero no la vamos a llevar a cabo, o al menos no la vamos a llevar a cabo
durante este cuatrimestre. A ver, quizá más adelante puedan ustedes llevarlo adelante, o desde otro espacio que no es la asignatura, desde algún grupo de extensión o desde alguna otra propuesta, pueden llevar o materializar el proyecto, ¿bien? Con lo cual, este proyecto de intervención tiene características distintivas, o sea, busca la acción, y esto es importante que ustedes lo reconozcan. No está buscando generar conocimiento, que esto sería como la diferencia con un proyecto de investigación, sino más bien busca transformar a una realidad, ¿no? Busca generar una acción cotidiana, y en este caso, en nuestro seminario, tiene que ver con el diseño de esa propuesta de intervención. Y para eso hay que identificar estas 4 grandes preguntas, ¿sí? Que son el qué, bueno, identificar la acción que se va a realizar sobre un objeto o sobre un sujeto, o sea, sobre qué objeto o sujeto se va a realizar esa acción. El para qué, bueno, para qué tiene que ver un poco con la necesidad, tiene que ver un poco con la justificación de esa acción, con la factibilidad también. El por qué, en este caso, bueno, desde dónde nosotros sostenemos esa intervención, desde dónde la pensamos, desde qué perspectiva, desde qué mirada, enfoques, autores, bueno, desde dónde la pensamos, la resignificamos, la conceptualizamos, bueno, para poder luego materializarla. Y bueno, la última sería la más práctica, ¿no? Que tiene que ver con el cómo, ¿no? Bueno, distribuir las etapas, las actividades, los recursos, bien, las metodologías, podríamos decir. Bueno, hablamos específicamente también de las acciones que vamos a llevar adelante en este proyecto educativo. Entonces, importante acá hablar y reconocer las características de este proyecto de intervención. Les vamos a dar después algo para profundizar sobre esto, así que nada, no se preocupen por esto, porque después vamos a darles un material para que tienen esto mismo explicado, ¿sí? Bueno, y ahí el desafío, bueno, como dijimos al principio, la secuencia se llama Saltana en Red, recolección de proyectos educativos, recolección de propuestas de proyectos educativos, y cuando armamos la propuesta, nos parecía interesante repensar la metáfora de la recolección, ¿no? Como una metáfora educativa. Bueno, y está bueno que capaz por el chat o quizá con alguna frase o alguna participación podamos pensar qué quiere decir recolectar si la pensamos desde la educación. A ver, está ahí los puntos como abiertos para que puedan sugerir alguna idea en torno a esto de la recolección, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mujer en esta imagen que también está elegida un poco como a propósito, ¿no? Para la idea de, bueno, ¿cómo lo pensamos esto? ¿A ver alguna idea? Bueno, revalorizar, muy bien. Pueden habilitar también, no hay problema. Que para recolectar, por supuesto que hubo brotes, ¿no? Y que para esos brotes hubo una siembra, bueno, tiene que ver con todo un ciclo, ¿no? Que hubo mucha participación de diferentes seres ahí. Bien, como vivencia, Benjamín, como algo que cada uno de nosotros vivió a partir de su bagaje cultural, vivió de otra manera todo eso, ¿no? Vivencia, experiencia. Bien, o sea, en la recolección hay como una experiencia del que recolecta, ¿no? Que obviamente voy acá recuperando cosas que dijeron en el chat, hace que también elija, ¿no? Que tome decisiones. Esas decisiones tienen que ver, en este caso, qué sé yo, con... bueno, acá dicen lo de la cuestión de recolectar una materia prima, reconocer, identificar, separar. Bueno, tiene que ver con un proceso de toma de decisiones específico. Podría ser separar una fruta que esté madura de otra que no. Bueno, esto es un proceso de toma de decisiones que es el que vamos a tratar de iniciar en este recorrido por distintos proyectos educativos. O sea, la idea es esa, pensar a partir de los proyectos que vamos a trabajar. Bueno,
cómo están pensados, cómo están articulados, qué los movilizan, qué los motivaron, qué preguntas se hicieron, qué disonancia, qué ruido presentaron o tenían, digamos, detrás a quienes construyeron ese proyecto. Y también algo muy importante es cómo se comunicó el proyecto. Esto también es muy importante y es algo que lo vamos lo digo ahora, pero lo vamos a terminar de cerrar mucho más adelante, ¿no? Cómo ese proyecto después lo comunicamos, lo divulgamos, bueno, lo presentamos a la sociedad. Perdón, Benja, ¿se me escucha? Se Bien, escucha, sí, bien. perfecto. Ahí Voy a estás, estar doble. buenísimo. Estoy con el Dale, celular también. porfa. Sin, ¿querés decir algo? Sí, yo pensaba en lo de la recolección como un ciclo que se ancla en un territorio y que lleva tiempo, ¿no? Que uno tiene que entender cómo es ese proceso y respetar, ¿no? Una serie de pasos o momentos para poder recolectar ese fruto, ¿no? Siguiendo la metáfora lo mejor posible, ¿no? Con la calidad que uno espera, ¿no? Si se quiere la palabra calidad. No sé si la podemos, si no, cambiar por otra. Bueno, buenísimo, sí, me encantó, me encantó la idea de, bueno, también tiene que ver con nosotros, ¿no? La recolección, con el ciclo tanto de los proyectos como con nuestro ciclo, con nuestra experiencia, con dar el tiempo al fruto, pero también darnos el tiempo a nosotros para, para reconocer, digamos, ese aporte en este caso que nosotros vamos a pensar de los distintos proyectos. Me parece que es importante la consideración del tiempo que está apareciendo desde el inicio de la clase, quizás es una preocupación de los ritmos, quizás también, ¿no? Y de pensar en estas aceleraciones. También observé en los parciales varias, digamos, menciones al respecto de esto del tiempo y de la prisa, ¿no? Y es como que quizás también un proyecto podría ser pensarnos, educarnos en otros ritmos, ¿no? En otros ritmos, y también eso es una resistencia, ¿no? Y lo decimos cuando nos sentimos a esta altura del año con este nivel de estrés que muchas veces nos alcanza, ¿no? Y ustedes incluso el sábado dijeron, me gusta el seminario porque es como que me da otro, yo entendí, otro ritmo, ¿no? Que eso es importante, que cada uno también de nosotros vaya dándose el tiempo, ¿no? Entonces creo que es interesante eso. Por ahí como que lo voy leyendo entre ustedes. Sí, para sembrar y cosechar. Bueno, buenísimo, So. Sí, me gusta la metáfora de la recolección y me gusta cómo lo estamos pudiendo entre todos terminar de pensar, digamos, porque por algo, digamos, usamos la palabra recolección, ¿no? Y tiene que ver quizá con algo muy genuino que tiene que ver con nosotros y tiene que ver también con identificar y con tomar decisiones también. Tanto nosotros como fruto maduro, pero también sobre los proyectos como en su propia maduración. Y vamos a ver dos proyectos, primero tres proyectos, porque también vamos a ver, después nos va a contar Cintia sobre su proyecto. Benja, perdón que te Sí, interrumpa. Pongamos uno para que no se nos vaya, porque sé que también la gente, los cursantes después tienen horarios familiares. bien. Pongamos uno, porque por ahí estuvo súper interesante la primera parte y nos extendimos un poquito. Bueno, Pero miramos uno y el y de así Cintia. Cintia tiene el espacio para Bueno, su presentación. Por bueno, favor, perfecto. perdón. De igual manera, los voy a dejar todos para que los vean en el aula. O sea, ya están los links. Ahora, después, cuando termine la clase, yo ya los habilito, los pueden ver. Van a estar los videos y unas explicaciones también para que ustedes profundicen sobre estos distintos proyectos. Bueno, tengo que cambiar de pestaña. Esperen un segundo. Acá.
porque la idea también acá es pensar qué hacemos con lo que ya está generado por otros, ¿no? Por otras personas en el caso de los proyectos, ¿no? Nosotros, digamos, no siempre somos los creadores, a veces recolectamos y generamos algo nuevo. Entonces, esto es un poco lo que Benjamín nos va a presentar ahora. A ver, dígame si se escucha el sonido. Sí, Sí. sí. Está silenciado, Benja. Ahí está, ahí está. Ahí está volviendo a la presentación. Bueno, acá la idea sería, nosotros vimos el producto final, digamos, o sea, vendría a ser la forma en la cual se divulga un proyecto educativo. Entonces, a partir de ver el resultado final, la idea sería pensar, o que pensemos, sin decirles nada, o sea, no les estamos, ustedes no tienen información del proyecto más allá de lo que vieron. Bueno, pensar, bueno, ¿de qué trata? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué conceptos lo representan? Y en torno a estas 4 preguntas que eran qué, para qué, por qué y cómo. ¿Qué podríamos decir de esto? A ver si alguien quiere tomar la palabra. No se trata de adivinar, sino de lo que ustedes sintieron al ver este proyecto, a ver lo que ustedes pueden imaginarse entre todos que podemos construir respecto a ver el resultado final de un proyecto. Recuerden Bueno, la pista, perdón, Silvina, que es que un proyecto obviamente genera, hay una investigación y hay un tratamiento de bibliografía, información, pero el objetivo es intervenir, ¿no? Bueno, creo que claramente tanto el mensaje escrito como el mensaje visual plantean una crítica, ¿no? a este orden establecido, al capitalismo, al patriarcado, a todo lo que venimos tratando nosotros desde la bibliografía, ¿no? Y que, bueno, que marca de alguna manera el mundo que tenemos, y, bueno, claramente quien lo ha hecho esta presentación no es lo que quiere. Bien, entonces, bueno, Silvina, respondiste un poco más a esta primera pregunta. ¿De qué trata? Bueno, de todos estos, el patriarcado, bueno, la crítica al capitalismo. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otras cosas aparecieron ahí? Habla del género, ¿no? Por ahí, porque nombraron el género como género mujer, pero deja como, o yo lo leí, ¿no? Que podía ser mujer como podría ser otro género, ¿no es cierto? El valor de la mujer, el estatus de la mujer en la sociedad. Bien. Y bueno, y sí, pienso también como Silvina que también es una crítica a todo lo que viene impuesto, ¿no? Como para repensar cuál es el lugar que tenemos las mujeres en la sociedad y las luchas, ¿no?
O sea, uno de los conceptos podría ser género, uno de los conceptos Sí, que representa este proyecto. Podría ser una palabra clave del proyecto, si sí. pensamos así, ¿no? Bueno, ahí hay otras palabras clave que están apareciendo, ¿no? Otra cosa es el baile con el tema de la corporeidad, ¿no? Bien, ahí va apareciendo otro de los conceptos, ¿no? Los cuerpos, lo colectivo. Vivo, exacto, sí. Si pensamos, estamos viendo el resultado final, pero estamos como yendo para los pasos previos, ¿no? Estamos como construyendo las palabras clave también de ese proyecto, que son también los conceptos, ¿no? Bueno, violencia, los preconceptos sobre lo femenino, violencia simbólica, bueno, Estereotipos también. estereotipos, La muy elección de los bien. colores, ¿no? Rojo y negro, así que es súper como agresivo por un lado y también como un grito, ¿no? A pleno. Ujú. Está también lo performático acá, ¿no? Está también la cuestión de la acción, ¿no? De lo que representan esta puesta en escena, esta, no sé, escenificación también de un proyecto. Bien. Y, Porque fíjense sí, que ustedes también hablaron de los cuerpos, digamos, y la elección del proyecto es mostrar a través del cuerpo, ¿no? No es un texto acerca del cuerpo, es el cuerpo mismo mostrando lo que ellos deciden mostrar, ¿no? Entonces ahí también hay como lo que estamos tratando como, digamos, lo difícil aquí es como decir, bueno, ¿qué hubo detrás? ¿No? Sí. digamos, ¿cómo se llegó a esto? Sería, o sea, es como estamos tratando de reconstruir el recorrido, ¿no? De, Y de construirlo. de construirlo, tal Claro. cual. Es como Exacto. la cosificación de lo femenino también, ¿no? Como esas máscaras, ese color rojo, ese 18 que decía como prohibido para 18 años. Es decir, todo eso que realmente la cosificación de lo femenino, lo tomo así, qué sé yo, no sé, puede No, y, ser. y otra cosa que no sé por ahí si está bien lo que digo o no, pero no todos los cuerpos se movían, porque Benjamín habla de la acción, Ujú. pero no es solamente la acción. Había personas que estaban quietas, o sea que pienso que tiene que ver con los dos lados, ¿no? Con la acción propiamente dicha de la que habla Benjamín y con el no hacer nada o el quedarse quieto también. Que también es acción, Analia, Que en realidad. también es acción, porque el no hacer nada, bueno, implica algo, ¿no es cierto? Vos no haces nada, bueno, hay algo que se implica, pero pienso que son esas dos posiciones. Claro, yo lo decía fundamentalmente porque estamos viendo el resultado de un proyecto. En realidad, nosotros estamos viendo la difusión de un proyecto, porque esto es una edición de un video de 1 minuto y medio, donde obviamente está recortado. Imaginamos que la propuesta, digamos, fue mucho más extensa en el tiempo y que se construyó este video, digamos, a partir de la edición, se eligió adrede los conceptos. Entonces, esto es un poco la tarea final, digamos, del seminario, pero para que ustedes empiecen a pensar, bueno, cómo llega a un camino posible a recorrer, ¿no? O uno de tantos que pueden tomar, ¿sí? Bueno, en el aula virtual después está este video y está toda la explicación del video que ustedes pueden acceder, quien quiera, y interiorizarte un poco sobre esta cuestión. Así que vamos a avanzar con otro. Hay otro que no lo vamos a ver ahora, que tenía que ver con estas cajitas, y no quiero decirles nada para que ustedes después hagan esta misma tarea con este proyecto. Y es que es importante también tener en cuenta que con la persona que coordina esos proyectos estamos en contacto y bueno, y ojalá el seminario pueda en algún momento lograr también la ejecución de algunos proyectos. Por eso también este año armamos un grupo de extensión con esa idea, junto con los grupos de investigación en los que estamos y la cátedra también de política educativa. Para, bueno, ver si también podemos generar, no sé si en contacto con Juanjo Vergara o hacerlo independientemente, pero poco a poco, con tiempo, quizás también tener esa propia ¿no? difusión de lo que vaya saliendo del seminario cuatrimestre por cuatrimestre. Bueno,
Perdón, Claro, no lo dijimos, estos proyectos son de un profesor español, ¿no, Sonia? Que se llama Juanjo Vergara, ambos de... Juanjo Vergara, sí, Bien. y que incluso se mostró interesado para, bueno, así como el cuatrimestre pasado tuvimos conexión con un profe de la UNAM, y después hice también contactos con él, pero bueno, nos queda todavía poder tener nuestras producciones, nuestros tiempos, ya irá, llegará. Y como último de los proyectos, acá tenemos el proyecto de Cintia, que nos acompaña como adscrita en la cátedra, que hizo este proyecto que lo llevó adelante en la primera parte del año. Y nada, no te quiero robar nada, Cintia, así que te lo dejo a vos. Tengo la presentación también que me mandaste, así que si vos querés, yo te la voy pasando. Esto Dale, bueno, por favor. Bueno, les cuento que la experiencia del cuatrimestre pasado fue bien distinta porque trabajamos con unos compañeros mexicanos, así que bueno, fue todo un desafío, tuvimos que pensar en dos territorios absolutamente distintos, porque ellos encima son de DF, nosotros ni siquiera somos de Cava, ¿no? Entonces eran dos realidades muy distintas, pero tuvimos que pensar un proyecto común, que luego se iba a bifurcar, por supuesto, iba a ser llevado a cabo de maneras distintas, pero bueno, ese fue el desafío. Ay, no, es que no sé qué me está pasando cuando quise reproducir el Canva. Esperen un segundo. Uy. Si no, intento yo, a ver si... A ver, sí, trata vos, pero no si veo a nadie en este momento. A ver. Ahí está. ¿Se me ve? ¿Se ve la pantalla? Se ve y se te escucha, Cintia. Y ahí Ahí se creo, está ahí está. presentando. Ahí está. Ahí está. Bueno. Se escucha y se ve. Bueno, el nombre Pachacuy, entonces, el grupo éramos 7 personas, un grupo bastante numeroso, porque eran 5 compañeros de México y 2 de acá de la Universidad de Mar del Plata, ¿no? De Argentina. Y lo que hicimos, inspiradas un poco en Donna Haraway y su Chulduceno, es hacer un neologismo, ¿no? Pacha viene el quechua, como sabemos que es tierra, pero también nos parecía interesante que también significa espacio-tiempo. Y cuy es en mixteco, que es un dialecto de Oaxaca, donde pertenecían algunos de estos estudiantes, quiere decir verde. Entonces pensábamos esta idea de tierra verde, ¿no? Le pusimos ese nombre fantasioso. El tema que decidimos desarrollar es la producción alimentaria sustentable y el medio ambiente, ¿no? Inspirados un poco en la bibliografía de la primera secuencia, pensar cómo es nuestro modo de producción alimentaria y qué impacto tiene, ¿no? sobre el medio ambiente en el que vivimos, pensando esto de la Pacha, ¿no? Como nuestra casa, ¿no? Como el lugar que podemos habitar. Bien, bueno, voy a ser muy breve, lo más posible. Bueno, por supuesto que cuando uno quiere entrar, ¿no? a una problemática, siempre es fundamental saber sobre el tema. Como decía ahí una de las compañeras, uno puede recibir las semillas de caléndula y cuando no sabemos utilizarlas, ¿no? Estamos haciendo quizás un mal uso de ese recurso. Entonces, nos parecía fundamental primero hacer una buena revisión de la bibliografía para ver dónde se anclaba bien la problemática que nosotros estábamos ubicando. Queríamos trabajar de una manera interseccional y transversal, como dice acá, para hacer una acción e intervención educativa, ¿no? Y también desde el comienzo sabíamos que queríamos hacer algo que tuviese una estética, así que sea un producto, si se quiere, artístico. Así que ya vamos a ahondar más en qué consistió el producto final de este proyecto, que si bien piensa en estas dos características, ¿no? Cómo es la producción de alimentos y cómo es nuestro medio ambiente, en realidad van a ver que el producto del proyecto es bien distinto. Bien, bueno, nos planteamos primero un problema, ¿no? ¿Cuál es esta situación de emergencia medioambiental que nosotros veíamos, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con nuestros modos de producción extractivistas, así que en Argentina es muy preocupante porque somos
un país, como ustedes saben, agrícola-ganadero, ¿no? Y que está llegando a niveles preocupantes de extractivismo. Entonces, bueno, pensábamos en muchos otros proyectos o escuelas que ya tienen en funcionamiento sus huertas, sus composteras, y nos parecía muy interesante no partir de cero ahí, sino poder recuperar alguna de esas experiencias y ir como por un poco más, ¿no? Bien. Nos hicimos esta serie de preguntas que me parece fundamental como para poder arrancar. Bueno, ¿cuáles son las actuales problemáticas alimentarias y medioambientales que hay en nuestra ciudad, en particular en esa comunidad educativa? ¿Cómo se interrelacionan esas problemáticas identificadas con los sistemas de producción alimentaria y consumo de alimentos? ¿Cómo promover prácticas alimentarias saludables y sustentables a través de acciones educativas artísticas, ¿no? Acá estaba un poco el desafío que nos planteamos. ¿Cómo hacer desde el arte para poder transmitir estos temas? Y bueno, cómo poder comunicarlas, ¿no? Que también tiene que ver con haber elegido un medio artístico. Bien, es fundamental ver qué antecedentes tenemos, porque a veces nuestro proyecto no parte de la nada, ¿no? Y un poco quedó en claro en esta salida que hicimos, ¿no? De intentar buscar un problema que ya existe, que no lo estamos generando, y que a veces ya hay algunas respuestas hacia ese problema que las podemos tomar y pueden ser nuestro punto de partida. En este caso, tuvimos en cuenta programas de educación alimentaria nutricional. En mi caso, yo hace varios años vengo trabajando con uno que se llama Aprendemos a Comer Cantando. Ahora les voy a contar un poquitito más porque tiene que ver muchísimo con lo que se eligió hacer como producto final. Tuvimos en cuenta, bueno, qué es la educación alimentaria nutricional como estrategia, cómo trabaja desde la didáctica, y nos pareció fundamental porque justo se había inaugurado, digamos, se había sancionado esta ley de educación ambiental integral, y nos parecía que era un momento muy oportuno para seleccionar esta temática y para ir por acá. Bien. Cuando comenzamos a hacer el proyecto, que teníamos esta idea de no partir de cero y proponer hacer una huerta, sino buscar alguna escuela que tuviese una huerta y ver cómo estaba funcionando, bueno, me contacté con una de nuestras compañeras que se llama Arancí, y ella me contaba que está en una escuela, así que es la número 7, que queda en el barrio Las Heras, un barrio que a mí me conecta muchísimo con mi infancia, porque de ahí son mis abuelos y de ahí venían mi papá y mi mamá. Así que, digamos, también esto, ¿no? Que hay una autora que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que dice que a veces uno busca el tema y a veces el tema te busca, ¿no? Y hay un poco de eso, ¿no? Hay temas que nos llegan y nos resuenan. Y perdón que te interrumpa, Cintia, Sí. porque escuchándola a Cintia, creo que ella eso no lo va a decir capaz de decir, pero creo que también llegar al proyecto, y esto también es la invitación para ustedes, o sea, cuando uno busca un proyecto propio, digamos, el proyecto va a tener una fuerza. Entonces por eso también es la idea de invitarlas y a invitarlos a pensarse ustedes desde el lugar, por eso hablábamos desde qué lugar ustedes quieren empezar a generar, ¿no es cierto?, ese proyecto. Y sería súper interesante que el proyecto, digamos, también hable de ustedes, ¿no? Porque de ahí es donde viene esta idea también de conexión sociedad-naturaleza, pero también intelecto y sensibilidad. Y a ella, bueno, fue muy interesante lo que pasó el cuatrimestre pasado. Sí, de hecho, bueno, fue en los primeros pasos, o sea, yo me contacté con esta compañera cuando empezamos a plantear el proyecto. También es ir y venir, ¿no? Porque yo lo estoy contando en una secuencia, pero en realidad quizás primero pasó esto, me crucé con esta compañera y encima la conocía, bueno, y nos pusimos a charlar y ella me contaba que en esta escuela funciona perfectamente la huerta, hay una compostera, se reparten semillas, la comunidad es muy activa, pero me decía que qué bueno que sos nutricionista porque tenemos flojo el tema de la educación alimentaria, ¿no? Como darle, ir más allá de lo que ya estaba funcionando perfectamente en esta escuela. Y de hecho quedó la idea de hacerlo como un proyecto de extensión a futuro porque estaban muy interesados realmente en llevar a cabo el proyecto. Bien, bueno, la justificación sería, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto es pertinente? No voy a ahondar demasiado acá para que no se nos extienda tanto. Pero sí les voy a contar que teniendo como antecedente la experiencia con Aprendemos a Comer Cantando,
pero viendo la problemática seleccionada, lo que decidimos con Stephanie fue agregar a este proyecto que ya estaba circulando una canción, ¿no? Aprendemos a comer cantando es un disco que tiene 7 canciones de educación alimentaria, entonces nuestra idea es aportar otra canción que pueda ser trabajada con los estudiantes de la escuela número 7, que hable de la problemática medioambiental, que hable de este ciclo del que nosotras vamos a hablar en nuestro proyecto, que consiste en sembrar una semilla, poder recolectar un alimento, tener ese acceso directo al alimento, ¿no? Sin tanta circulación, sin tanto paquetito, sin tantos intermediarios, sino nosotros poder producir nuestro alimento, consumirlo y cuando nos quedan esos desechos en la mano, devolverlos a la tierra, ¿no? Esa es un poco la idea, y que eso pueda ser plasmado en una canción. Un poco el video que mostraba Benja, que ahí veíamos un video, no un producto final. Bueno, en este caso, si hubiésemos hecho el camino inverso, tendríamos una canción grabada, ¿no? que hablaría de toda esta temática. Bueno, la fundamentación teórica tiene que ver con la bibliografía que fuimos abordando en la cátedra, y nosotras fuimos agregando otras bibliografías que nos iban llegando y nos parecían pertinentes. Bueno, y el objetivo era promover acciones educativas artísticas para la realización de una composición musical en los estudiantes de 6º grado, ¿no? Todos estos datos los sacamos en contacto con la escuela y viendo cuál era la necesidad de ese lugar, ¿no? En mi caso, porque no trabajo en ninguna escuela, imagino que si ustedes quizás tengan un acceso directo a alguna de ellas, van a poder también recabar este tipo de datos, ¿no? Que por ahora son ficticios, pero una vez que uno presenta el diseño, podrían ser llevados a la práctica, ¿no? Bueno, y esta canción va a visibilizar prácticas alimentarias y medios de producción sustentables para concientizar sobre los patrones de consumo alimentarios y su interrelación con los sistemas de producción y el impacto medioambiental, ¿sí? En este círculo benéfico que mencionaba entre los seres humanos y el planeta, ¿no? Porque cuando uno lleva estas acciones adelante, no solo se está beneficiando, ¿no? como sistema humano, sino también está beneficiando a otros sistemas que a veces hasta son invisibles, ¿no? A nuestra vista, ¿no? Como muchos insectos y otros seres, ¿no? que viven en esos espacios. Bueno, no quiero ahondar demasiado en esto como para no llevar más tiempo, pero bueno, después fuimos desarrollando cuáles son nuestros objetivos específicos que van a tener que ver con las tareas que vamos a ir haciendo, ¿no? Quiero reparar más en el cuarto, que tiene que ver con esto que es fundamental, ¿no? Cómo se va a comunicar. A nosotras se nos ocurrió poder comunicar esta obra una vez grabada en diversas instituciones, ¿sí? Para esa comunidad escolar, pero también teníamos ganas de llevarla a los pasillos de la universidad, ¿no? Con Sonia habíamos imaginado ahí estar en clases, ¿no? Si pudiésemos volver a la presencialidad y que irrumpan las voces de estos estudiantes y que todos podamos salir al pasillo a escuchar esta canción. Bien. Bueno, los materiales y métodos son importantes. A veces, a mí por lo menos es la parte que siempre más me cuesta diseñar, pero después es importante porque no uno, cuando lo puede llevar a la práctica, tendría que ver qué posibilidades reales hay, si se cuenta con presupuesto o no, si hay que pedir colaboraciones, ¿no? Eso sobre todo es importante después para pensarlo como un proyecto de extensión. Quería ir rápidamente a esto, ¿no? Nosotras pensábamos en lo que nosotras necesitábamos. Bueno, en cuanto a los recursos humanos, las que íbamos a coordinar el proyecto, nosotras íbamos a ser las educadoras y después íbamos a necesitar la participación de músicos y ingenieros en sonido, ¿no? En mi caso tengo algunos contactos, ¿no? Que son quienes me ayudaron a hacer la parte previa de Aprendemos a Comer Cantando, entonces, bueno, alguna idea tenía sobre cómo encarar a priori este proyecto. Hicimos como un croquis de materiales, ¿no? De recursos que habría que conseguir, alquilar o pedir, ¿no? Batería, micrófonos, guitarras, bueno, todo lo que necesitábamos para grabar nuestra canción. La bibliografía. El cronograma, que es importante también, ¿no? Esto que hablábamos de los tiempos, de los ciclos, de las secuencias, poder pensar cómo se va a dividir el tiempo, ¿no? Hasta tener ese producto final y ese proyecto culminado.
Y después el presupuesto también, ardua tarea armar el presupuesto. Me parece que siempre es donde más estamos perdidos, pero es importante al momento de poder materializar un proyecto, ¿no? Porque de repente puede haber una financiación o no, y eso nos va a modificar todo lo que habíamos planeado. Entonces, bueno, estuvimos averiguando un poco, bueno, considerando que muchos iban a ser voluntarios, ¿no? Pero estuvimos averiguando cuánto salía el alquiler de algunos equipos, en el caso de que no los podamos conseguir. Y bueno, hicimos ahí un esbozo de presupuesto. Y eso es todo. Gracias. ¿Cómo dejo de hablar? Muchas gracias, Cintia. Bueno, fíjense, digamos, bueno, esto es lo que van a tener que recorrer. Digamos, Cintia, como fue muy precisa en las partes del proyecto, y bueno, y esto es, desafortunadamente no tenemos el momento del año para poder llevar adelante los proyectos, y esto es un poco lo que también nos motivó a pensar en generar algún espacio institucional en donde ojalá podamos empezar a hacer algunos de todos los proyectos que hubieron. El cuatrimestre pasado hubo menos gente cursando, pero bueno, este cuatrimestre serán muchos. Fue muy bueno el proyecto desde el principio, además creo que resignificó este punto que Cintia pudo lograr también en eso, ¿no? De decir, bueno, su aporte, además de que Stephanie es cantante, entonces ella era también la que iba a dar esa otra parte, y ella nutricionista. Entonces esto también es interesante, ¿no? Pensar cómo dentro de la universidad nosotros podemos sacar a flote otros saberes, que muchas veces cuando estamos cursando una carrera nunca salen, porque quizás ciencias de la educación es como más flexible, ¿no? Pero esto pasa en todas las carreras, ¿no? Ariadna, vos que tenés tus recorridos en otras áreas, no es tan fácil. Creo que eso también es algo para ir como empujando, ¿no? O sea, nosotros somos la universidad, nuestra formación en la facultad, pero somos muchas otras cosas, ¿no? Y fue genial esto, el proyecto de Cintia, a mí me pareció hermoso como ellas dos pudieron como también combinar en un proyecto lo que ellas son y ponerlo también ¿no? al servicio de un proyecto educativo. Así que estuvo muy bueno. Bueno, ojalá lo podamos llevar adelante. Y yo sigo pensando en los nenes recorriendo los pasillos, así que los vamos a traer, ya verás. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias, Cintia. El proyecto de Cintia está también en el aula, así que lo pueden ver y detenerse en todo este recorrido que ella mostró muy bien, así que también lo tienen ahí en el listado de links para que puedan, bueno, detenerse en alguna cuestión que capaz por la vorágine también pasó un poco rápido, pero deténganse que vale la pena, y desde luego, después Cintia, queremos escuchar todas las canciones de Aprendemos a Comer Cantando. Yo después te voy a pedir ahí algo de data más precisa, dónde encontrarla y todo. Bueno, vamos a... acá. Uy. Sí, lo podemos hacer en 5 minutos, ¿no? No mucho más, para que no nos quedamos solos. Bueno, Queremos... acá vamos a la semana que viene, ahí no sé si ya se está viendo, sí. Bueno, hoy les vamos a mostrar un poco los pasos del proyecto educativo, pero un poco rápido, porque la semana que viene esto Sonia lo va a retomar y va a detenerse en estos aspectos puntualmente, pero bueno, para que los vean, bueno, tiene que tener un título, tiene que tener un resumen, y la primera parte tiene que ver con esto de construir el diagnóstico, ¿no? Empezar a buscar ese punto de partida, que es describir, ¿sí? una situación que va a ser esto que llamamos la punta del ovillo cuando hablamos del conflicto generador, ¿no? Y que va a dar la pista para empezar a enunciar el problema, ¿no? Que es construir la problematización. Y después vamos a tener todo este recorrido que si tenía que ver también después con los antecedentes, con la justificación, con la construcción de los objetivos, con la fundamentación teórica, con la construcción de las acciones de la intervención que vamos a llevar adelante, con su evaluación, bueno, su bibliografía y su cronograma, ¿bien?
Esto sería los pasos del proyecto. No quiero detenerme en esto porque Sonia la semana que viene va a trabajar sobre esto específicamente. Entonces, acá tenemos lo último, que es la lista de recolección. Si hoy hablamos de recolectar, bueno, ¿cuál es nuestra lista de recolección de lo que tenemos que hacer? O sea, nuestras tareas vendrían a ser acá. Bueno, primero subir el trabajo práctico de la salida, esto ya lo mencionamos. Y lo que tenemos que definir esta semana es esto: armar los grupos, pensar que los proyectos los pensamos como construcciones colectivas, en este caso, alentamos que ustedes construyan los grupos, la idea es, obviamente, en este caso, dejar a ver qué ocurre en la construcción de los grupos. Nosotros, obviamente, vamos a estar recibiendo las propuestas de los grupos. No sé si Sonia, tenemos un límite para cantidad de personas. Habíamos dicho 3 personas. Sí, la idea, o sea, pueden hacerlo individual, pero también si pueden hacerlo hasta 3 personas, estaría bien, digamos, para promocionar el seminario. Nosotros tenemos digamos, el primer parcial, y este sería la segunda evaluación, ¿sí? Entonces, este va a ser el lugar de lo que tomaría en cualquier otra asignatura el segundo parcial. Lo único que en vez de ser individual, lo vamos a hacer de esta manera, también porque es complejo, ¿no? Lleva toda una serie de pasos que como Cintia hoy lo presentó súper rápido, o sea, y todo armado, pero eso lleva todas unas idas y venidas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener armado un link donde ustedes van a poder ir subiendo a un Excel, que eso lo va a armar Benjamín. Entonces ustedes, una vez que elijan o se agrupen, van a ir poniendo sus nombres en el Excel. Entonces, y luego le pondrán, no importa el tema, ¿no? Que es lo que está marcando Benja y lo que marcamos en esos espacios como llenos. Y el resumen no va a ser, el resumen en realidad del proyecto se escribe al final, cuando uno ya terminó todo. El resumen se escribe al final. Pero aunque sea como poner alguna pista de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Entonces, nos queda eso. Claro, mañana van a tener en el aula ya habilitado este Excel que va a tener la columna, digamos, que va a ser, no sé, grupo 1, integrantes y tema, ¿sí? Tema, nada, 2 palabras, 3 palabras. Esto es la punta del ovillo, sería. Perdón, Bien. una preguntita. Sí, Analía, perdón. No, está bien. No te había visto con la manita. Nosotros somos 4 chicas que somos de acá de Miramar. ¿Podemos hacer las 4? Bueno, siempre nos pasa. Bueno, tratemos de que sean 3, pero sí, teniendo en cuenta que la cuestión es esta, que ustedes puedan comprometerse a todos trabajar en el grupo. Entonces, no, ahora, eso desde ya. Lo que pasa que se complica, porque si una queda afuera, tiene que trabajar con sí, Mar del Ana, Plata, lo que ¿viste? podemos proponer es que aunque sean 4, ya veremos cómo cargamos un poco más de trabajo para que, digamos, los grupos que quedan 2 no quede el mismo, ¿no? O sea, vemos, o si profundizamos un poco más en alguno de los aspectos que ustedes planteen, o algo así. Entonces, como que quedaría un grupo, pero que serían como 2 subgrupos. Podemos pensarlo. O ustedes mismas pueden pensar esto, ¿me entienden? Sí, también es la idea de que en la distribución de los grupos, digamos que a ustedes no les queda digamos, menos trabajo que al resto de las compañeras del seminario. ¿Okay? Claro, puede ser un proyecto que tenga 2 intervenciones. Sí, puede ser 2 intervenciones. Entonces, capaz ese proyecto da lugar a 2 subproyectos. 2 escuelas, 2 intervenciones, 2 espacios, 2 productos finales, bueno, esto. Perfecto. Bien. Entonces, bien. Perdón, Sonia, con respecto, o sea, el grupo puede ser de 2 o de 3, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Pero si hay alguien que lo quiera hacer solo porque no tiene conexión, también. Gracias. Digamos, la idea sería hasta 3. Y en el Hasta caso, 3. como dice Analía, si son 4, bueno, 2 por 1. Digamos, pero hacemos como 2 dentro porque entiendo que pueden tener, o capaz que hay 4 personas que trabajan en una misma institución y demás. O sea, esto es la tarea. Para mañana, digamos que es el horario del práctico, Eduardo y Benjamín van a estar ahí disponibles por si quieren hacer alguna consulta.
pero digámoslo así. De ahora en adelante, además de ustedes terminar su trabajo práctico, terminar el foro, el PAD, todo lo que tenemos pendiente, de terminar yo mi corrección de los parciales, lo que nos queda ahora y donde nos tenemos que focalizar es en pensar el proyecto. Digamos, ya no hay más carga de lecturas ni de temas. Entonces, una vez que ustedes eligen el proyecto, supongamos alguien que aquel primer día yo me acuerdo que decía, no, yo quiero el tema del abuso sexual o de, supongamos. Bueno, ahora el ingenio es pensar cómo si ese sigue siendo mi conflicto, cómo yo lo engancho con todo lo que hemos visto, que está súper enganchable, ¿no es cierto? Fíjense qué diferente hubiera sido decir en ese momento, bueno, sí, tu proyecto va a ser el abuso sexual, haber recorrido esto que recorrimos. Entonces, yo no necesito entrar por ese lugar exactamente, puedo darle la vuelta, puedo, conociendo a mi comunidad, ver por otro lugar, ¿no? Ver qué otras sensibilidades muevo para ir a lo que a mí me interesa ir, ¿no? Entonces, de ahí va a salir el proyecto. Ahora la idea es poner ponernos enteros a pensar ese proyecto en este mes y un poquito que nos queda. Una vez que ustedes llenen el Excel y ya, digamos, para ir paso a paso, mañana Eduardo y Benja, o uno de los dos, no necesariamente que estén los dos, estarán ahí un rato disponibles de 7 a 7 y media por si quieren entrar a preguntar algo. Y ya desde la semana que viene, bueno, yo los días, digamos, de nuestra clase voy a ir recargando la información, y ahí sí vamos a tener que ir todas y todos un poco juntos para que no se pierdan. Y una vez que tengamos los grupos, vamos a hacer un sorteo y un grupo lo va a llevar adelante, hacemos como una tutoría vía Drive, ¿no? Entonces van ustedes a subir su documento, supongamos el de Pachacuy, subió su documento y su bosquejo, y lo van alimentando, y nosotros vamos corrigiéndolo, les vamos diciendo dónde falta, qué hay que agregar, y ustedes van escribiendo el texto primero. Entonces hay que escribir, ahora sí, va a haber que escribir. Escribir el texto formal, con todo lo que se precisa para un proyecto de intervención. Y eso lo vamos a hacer durante todo el mes. Entonces, Eduardo llevará un grupo, yo otro, y Benjamín otro, y hacia el final del mes, hacia final de noviembre, haremos una puesta en común entre todos, ¿no? Y volveremos, ojalá, a hacerlo quizás en algún espacio personalmente, para que podamos compartirlo, y ya se nos ocurrirá algún cierre acorde a los proyectos que también ustedes vayan generando, a las sensibilidades que pongan también ahí en juego. Así que eso es lo que nos queda este mes. Entendemos que es un mes en donde, bueno, que todos tenemos mucho trabajo, pero la idea es poder plantearlo así en grupo, ¿no? Entonces distribuirlo, acordar quizás en esta semana con sus personas más allegadas del grupo, ¿no? Y bueno, cualquier otro inconveniente que surja nos lo van planteando a la cara. Cintia también va a estar dando una mano, si bien ella no puede corregir porque no, digamos, no la vamos a poner a trabajar porque está Donoren, digamos, pero seguramente, y sé que Cintia está más en contacto con ustedes por los grupos de estudiantes, así que, bueno, de esto se trata. ¿Qué les parece? Ahí Anto levantó la mano. Lo que quería decir ahí también, dice empezar con la descripción del contexto. Pueden empezar a recabar, ¿sí? Todavía no es la escritura dentro del Drive, pero sí quizá tomar notas, digamos, de esa situación inicial o conflicto generador, digamos, empezar a bocetar el proyecto. Eso también es una parte de esta semana, ¿sí? Así que, bueno, mañana ya van a tener el Excel para poder ingresar los nombres e ingresar también el tema, ¿sí? Bueno, Anto. Benja, me acabo de dar cuenta que para mañana se nos superpone a Silvina y a mí con el taller de procesos académicos. No se da siempre, son 3 clases o 4, y tenemos que ir a la universidad, a la facultad. Quería saber si ustedes van a dar alguna actividad puntual con Eduardo, o si van a subir algo
Básicamente eso, porque nos vamos a perder esta clase y me parece que puede ser muy importante para el proyecto y bueno, nada, me preocupa un poco. No, Anto, nosotros vamos a estar para resolver Es María, dudas. ¿sí? es María la que está no, hablando. Anto, Sí, esa es, no, es no, María pero Antonella, pero yo la claro, conozco del instituto, entonces le digo Anto. No, nosotros vamos a estar ahí con Edu para resolver las dudas que tengan, ¿sí? Así que seguramente las dinámicas de estas semanas, el espacio de los miércoles sea un espacio para quien tenga alguna duda sobre el proyecto, sobre cómo avance, bueno, vaya allí a resolverlo, ¿sí? Pero no va a ser clase como realizamos en la secuencia 1 y en la secuencia 2. Claro, ahora todos, digamos, alteramos también esto del práctico y el teórico práctico. Vamos a decirlo así, los días martes al principio, ni siquiera quizás tomemos una hora entera, ¿no? Vamos a ir cargando, vamos a ir, digamos, cargando en los distintos pasos para ir pensando qué significa el paso siguiente del proyecto, ¿eh? Y ese esquema vacío en principio, ustedes lo van a ir alimentando con el trabajo en los drive. Entonces vamos a ir acompañando a cada grupo como si estuviéramos personalmente, que no estamos, y diciendo, bueno, acá, o a ver qué bibliografía hace falta, o qué lectura hay que agregar. Es decir, no tenemos una lectura grupal para agregar, pero seguramente van a aparecer bibliografías específicas. Entonces, a partir de los proyectos que ustedes propongan. Y ahí sí va a haber que quizás leer algo más, ¿no? Mirar otros proyectos parecidos, si hay en la escuela o en la ciudad o en alguna página que nosotros vamos también trabajando con ustedes. Revisar el recorrido de las otras asignaturas también, que eso es Sí, importante. eso también sería interesante. Laura, ¿qué querías preguntar? Laura, no se escucha, Laura. Ahí me concentré en sacar la manito y el micrófono. Quería saber si podían ser varias puntas del ovillo, digo, que sirvan así, que nos sirvan como disparadores en el grupo y después vamos a ir como focalizando un poquito más. Estaría Claro, bien también porque así. sí, eso también va a llevar tiempo, porque si son 2 o 3, también hay que elegir, Claro. bueno, digamos, y charlar entre ustedes, ¿no? Como estamos diciendo, que el proyecto hable de ustedes, además va a tener que hablar de algo de ustedes en común. Claro. Entonces eso también agrega Esa conversación previa se puede una como ir subiendo. conversación. Bien, entonces podemos decir, mañana Eduardo y Benja están como para que ustedes sepan que estamos ahí, no es que les largamos toda la planta junta para recolectar, sino la canasta a recolectar, vamos. Claro, estamos ahí por si hay alguna duda o alguna de la gente que va a escuchar quizás y que se fue y escucha esta parte, pero largaría, o sea, tómense esta semana para eso, para conversar con quienes forman el grupo, eso, pongan algunos temas en común, discutanlo entre ustedes, sabiendo esto, que es un recorrido de lectura, de una indagación específica sobre lo que ustedes elijan, pero que también hay que pensar en esa posibilidad de pensar ese producto, no quiero decir, cómo se va a poder llevar adelante esa intervención, ¿no? Que es la gran diferencia entre pensar en aprendizajes por proyectos o aprendizajes, ¿no? Como tradicionalmente los estamos planteando. De alguna manera, también esto es sumar a esta propuesta que está generándose tanto en las escuelas. Entonces, ¿qué tipo de proyecto es lo que nosotros queremos? No queremos sacar microemprendedores no, de pymes. Queremos pensar, bueno, ¿qué proyectos? O sea, ¿qué proyectos? Y un poco el de Cintia daba totalmente, ¿no? En el clavo, o sea, y el proyecto que vimos el sábado, bueno, y los distintos proyectos que se van generando. Bueno, esto, sí, varias opciones que ustedes irán eligiendo, Laura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, llega el momento, ahora sí. Ahora llega el momento de empezar a pensar. Tenemos el Excel para mañana y ya después van agrupando y después vamos a hacer, no sé, un bolillero, no sé cómo nos sortearemos un poco los temas y listo. Y después nos vamos a ir mirando todos. Bueno, y el día final hacemos una puesta en común
y algo yo ya hoy estuve pensando algo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias, Benja, por llevar la clase hoy. Gracias. Gracias. Hasta luego. Eduardo, Gracias a ustedes. por Chao. la Nos vemos salida. pronto. Beso grande. Cortás la grabación, Benja. Ahí está, Edu.